Bueno, mi nombre es Romina Candela y tengo 33 años y soy ama de casa. El día de la inundación, ¿cómo lo viviste? Mal, ¿Cómo empezó? mal, porque yo estaba embarazada, me faltaba un mes para tener, estaba mal. Mi marido hacía, creo que un mes que había tenido un accidente con la moto, tenía el pie quebrado. Empezó a llover temprano, que no pensé que se iba a inundar porque yo estaba alto, digamos. El primero que se empezó a inundar fue el vecino de al lado. Que salía cada rato a mirar el zanjón de al lado de mi casa para ver si seguía más honda el agua, porque yo estoy alta y como el zanjón viene así para abajo y al lado está más bajo las casas de al lado. Cuando salgo así a mirar, eh, todavía estaba toda la gente, el vecino, todos los vecinos. Bueno, seguía dentro de mi casa con los nenes, ¿Y así normal. para esto qué hora era más o menos? Y para esto eran las 5, las 6 de la tarde. Para esa hora yo tenía el agua ya en los pies. Y para las 7 de la tarde yo ya tenía el agua por arriba de las rodillas. Que ahí alcanzó a salir mi marido a caballo, con un amigo que le ayudaba a él, que lo ayudaba a nosotros a trabajar. Salió, trajo la yegua despacito, lo subió a él, lo llevó a él y volvió despacito. Encima venía mucha correntada por el Zanjón, de la 90 así para acá. Vuelve de vuelta, sube a los nenes, lo lleva a los nenes, a las nenas, dos nenas, porque tenía las dos nenas, yo estaba embarazada. La sube a caballo y él va caminando con la yegua de tiro. Y la yegua se asustaba por tanta correntada que venía. Bueno, pasó. Cuando quiso volver a venir a buscarme a mí, no pudo. Ya el agua era que dice, no podía pasar, Romy, me dice. Después cuando pusimos a hablar, no podía pasar. Pero era verdad, tanta correntada, que cuando vuelvo a salir yo, ahí cuando se llevó la casa de al lado entera, que ahí pensé que estaba la gente, no, gracias a Dios no había nadie. No sé cómo explicarte por qué había tanta cantidad de agua de, del Zanjón y más para allá no, como que no sé cómo explicarte. Claro, como que en un sector nomás era Claro, esa cantidad y en otro no. lo del tema por el Zanjón, Mm. pero no, bueno, no pudo pasar, bueno, yo me quedé un rato ahí con mi suegra, estaba mi suegra justo ese día, me había venido a visitar mi suegra con las nenas de ella se la había llevado para lo del papá, porque para lo del papá creo que quedaban como 4 casas más para allá, no había llegado el agua tampoco, solo donde estaba el Zanjón, la parte de todas las casas del Zanjón. Se llevó las nenas, porque empecé a juntar ropa, los documentos de los chicos para que, digo, no quiero que si después se me moje todo, ¿sabes? Que es un quilombo después. Claro, Hacer documentos, partida, eso es lo que más me interesó. Pero igual agarré un poco de ropa para los chicos, porque digo, después esto va a ser un desastre, que ya estaba todo mojado. Yo ponía todas las cosas al tele, todo más alto que podía, pero ya no se podía más. Entonces cuando viene mi suegra a buscarme por la casa de él, ya le llegaba a la cadera el agua. Y me vino a buscar porque sabía que yo estaba sola, porque ya habían sacado los nenes, a las nenas de ella, me vino a buscar con el hijo de ella, me vino a buscar, yo tenía el agua para acá. Y no podíamos pasar tanta correntada que venía, y casi más los lleva a los tres juntos para el Zanjón. Casi más los lleva a los tres juntos. No sé de qué, ¿sabes? No sé de qué lo agarramos y empezamos a caminar. Y ellos me tenían y yo casi llorando porque parecía que iba a tener en el agua, porque me agarraban contracciones y miedo, que estaba nerviosa, que parecía que lo íbamos a morir, me empezó a agarrar contracciones y ellos me agarraban entre los dos. Igual mi seguro era grandota, gigante y como que ella me ayudaba a caminar porque caminaba y me dolía la panza, ya tenía contracciones. Y a mí me faltaba un mes todavía para tener. Bueno, pudimos pasar para allá. Esa eran como las 7 de la tarde ya. Las 7 de la tarde ya teníamos el agua en la cadera, creo. Un ratito más, ya el agua empezó. Por acá teníamos el agua, en la casa del papá de ella. Fuimos a parar al papá de la casa de ella. Bueno, creo que ya eran las 8, sí, las 8. Teníamos el agua por acá. Viene el hijo de él, el hermano de mi suegra, viene a hacer en un carrito. Subimos todo en el carro y los pudo sacar porque estábamos, yo y los nenes estábamos todos arriba de una mesa, con los pies ya tapados, arriba de la mesa, imagínate, en la casa ahí.
y viene él los quería sacar, porque él también tenía nenes chiquitos encima, eran los nenes chiquitos. Ató el carro todo como pudo, con el carro salimos para la otra cuadra, a una casa de altos, y ahí los quedamos toda la noche. Y ahí yo lloraba, le pedía a Dios, y fue horrible. No sabía cómo si mis nenas estaban inundadas, ¿no? Porque justo era donde está el Sajón, ellas estaban del otro lado, Claro. del otro lado donde estaba el campo, y ahí no llegó el agua. Pero yo no lo sabía, no lo supe, digamos, hasta el otro día que yo pude, que bajó el agua un poco y salí corriendo a 2 cuadras me quedaba, salí corriendo a ver las nenas, y ellos estaban más bien, no le había pasado nada. Pero esa noche lloraba, rezaba a Dios que pare, porque parecía, veía como la gente se subía arriba a los techos, con las criaturas se tapaban con lona, como que gritaba la gente, y no apareció nadie, porque no apareció nadie. Así que la pasé muy mal, porque encima que estaba embarazada, no tenía las nenas conmigo, fue horrible, horrible, horrible. Y después al otro día que no teníamos ropa, las nenas no tenían ropa, yo estuve 2 días con la misma ropa, porque nadie pasó a ayudar, ni la municipalidad, nada. La misma gente que no sé de dónde venía la gente en autos nuevos, pasaron por la puerta de mi casa, me dejaron ropa, alimentos, y ahí por lo menos pude cambiarme. Me tuve que bañar con agua mineral porque no había agua. Tuve que irme a vivir a la casa de mi suegro, porque yo embarazada, mi marido con la pierna quebrada, no podía ayudarme a limpiar. Claro. Yo tenía 2 piezas al baño y la cocina. Y no sabes lo que era eso de ratas, ratas muertas, animales, víboras. Yo todo revuelto. Tenía todo arriba de las camas cuchetas, arriba de los pero cuando vine era todo tirado así, que era una cosa que, ¿cómo muevo yo esto estando embarazada? Sí, ¿Cómo levanto? imposible. Tuve que esperar 2 o 3 días para que venga, no sé quién, unos chicos que andaban ayudando a la gente a limpiar. Y ellos me ayudaron a tirar todo, porque me tiraron todo porque no servían nada. Yo perdí todo, ropa, yo tenía guardado que eran los vestiditos de bautismo de las nenas, que lo tenía de recuerdo, todo tuve que tirar, todo, todo, todo. Tuve un mes viviendo en la casa de mi suegro, porque iba todos los días a limpiar, a baldear, para sacar el olor a podrido que había, las paredes todas manchadas, limpiando las paredes con lavandina. Fue un desastre, que de la municipalidad nadie vino. Que después, como a los 3, 4 días, no me acuerdo bien, que yo te había contado, que yo estábamos limpiando mi casa y vinieron, no sé si del basurero, a destapar el zanjón, que ahí encontraron un muerto. Y no vino policía, no vino nadie. El mismo basurero levantó y se lo tiró arriba del camión. Era un olor a podrido que yo pensé que era un animal y no era una persona. Y así hubo muchos muertos ahí en el barrio que se taparon, que no se dijo que hubo tanta cantidad de muertos. En la 90 también hubo muertos, chicos. A la vuelta, al lado de mi hermana murió un hombre ahogado, que se ve que estaba durmiendo y ni se dio cuenta de la inundación. Al otro día lo encontraron muerto. Pero fue un desastre, no hubo ayuda de nada, del gobierno, de nada. Porque no sé de dónde venía la gente y ayudaba. Sí, Porque de tu ayuda al vecino en gobierno particular. o gente de lejos que venían, porque yo creo que, sí, no creo, es verdad. Vino una señora de Buenos Aires que era, eh, ¿cómo se dice cuando estás en entrevista de una radio, no sé qué? ¿Periodista? Una periodista que vino y me trajo todo, 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 me trajo para que yo tenga. A los 4 días vino ella, apareció y venía todos los días a ver si yo necesitaba para comer. Y después cuando venían los camiones, la gente se mataba por un colchón, por shampoo, por lo que había, el camión estaba lleno. La gente se mataba para hacer fila. O los camiones los robaban en la 90. Era un desastre cuando venían los camiones, que no sé ni quién los mandaba, seguro que el presidente, no sé quién mandaba los camiones, pero o no llegaban, y si llegaban la gente, los pocos camiones que llegaban, la gente se mataba. Yo no pude conseguir frazada, colchado, ni nada, nada pude conseguir para los chicos. Claro, Porque yo embarazada, ¿cómo hacía? No me iba a poner a pelear por un sí. colchón, digamos.
no podía. Yo no estaba sola, digamos, porque mi marido estaba con la pierna quebrada y no se podía mover. No teníamos muleta, nada como para que él se pueda levantar. Y fue todo un desastre. De a poquito él, cuando yo tuve, él se tenía que dejar el yeso. Cuando yo fui a tener, se sacó el yeso para ir al hospital. Y después que se sacó el yeso, tuvo que empezar a trabajar en el carro. Nosotros teníamos un carro, él tenía un carro todavía, un carro con un caballo, que pudo salvar esa yegua que teníamos, que fue el que lo llevó a él. Claro. Y el carro lo ató el amigo de él esa noche para que la correntada no se lo lleve. Si no, no teníamos carro, no teníamos nada. Claro, Así que sí. Y después de a poquito, bueno, fuimos remontando, digamos, teniendo de a poco. Creo que de Brazzategui vino un hombre, justo pasó un hombre y me vio afuera limpiando. Y frenó en una camioneta. Y me preguntó, me dice, ¿qué necesitas? Y necesito muchas cosas, le digo. No me preguntes porque necesito muchas cosas, le digo. Pero de tu casa, me dice, ¿qué necesitas? Todo, le digo. Cama, ropero, cocina, heladera, todo, le digo, porque me arruinó todo. Todo. Mira, dice, yo lo único que te puedo colaborar, dice, yo tengo una mueblería, creo que en Brazzategui, no sé dónde. Dice, yo tengo una mueblería, me dice, yo te puedo regalar, dice, nosotros hacemos los muebles, me dice. Solo hacemos roperos, muebles, cosas así, me dice. No me acuerdo bien cómo me dijo. No le creí. Claro. ¿Por qué no le creí? Que de tan lejos iban a venir a traerme algo. Me dice, bueno, me dice, vamos a tratar de venir en un día, dos, como mucho, dice, vamos a tratar de traerte un ropero. Bueno, le digo yo, gracias, si me lo trae, bienvenido sea. No le creí. A los 2 días apareció con 2 roperos nuevos. 2 roperos nuevos me trajo. Todavía lo tengo. Qué bueno. Todavía lo tengo. Y después conseguir Claro, porque cosas. si no, ¿dónde guardas la ropa? Poneme que conseguís ropa, pero si está todo... Todo en bolsa tenía. Claro. En bolsas de consorcio, lo que me venía a regalar la gente, o lo que conseguía, que iba a las iglesias o así, todo en bolsa. Claro. Porque los roperos, ¿viste esos roperos que yo tenía, eso de que se abren todos? Sí. Que no me acuerdo del material. Melamina o algo así. Bueno, no sé, todos rotos estaban. Toda la noche con agua, imagínate, al otro día se abrieron, después del tiempo, a los 2 días ya se empezaron a abrir todo. Sí. Todo me tiraron, los chicos esos que me ayudaron, todo. Lo único que se fue la cocina, nomás que mandaban las hornallas. La cocina, bueno, la garrafa, pero después la heladera no me sirvió más, los teles no me sirvieron más. Perdí todo, digamos. La cama la tuvimos que lavar como 20 veces. Y la cucheta era de fierro, así que la cucheta no me la tiraron. Porque la cucheta de las nenas era de fierro. Claro, se fue. Zafó las camas, lo único que zafó fue las camas y la cocina. Porque hasta los colchones tuve que tirar, frazada. Claro. Todo, no dejé nada. Porque no podés lavar eso Claro. y volverlo a usar. Claro, aparte tantas horas en esa agua. Podrida, las ratas, no, fue una cosa que... Y en ese momento uno dice, bueno, como vos me preguntaste el otro día, si pude haber sacado fotos. ¿Qué te vas a poner a sacar fotos en ese momento? Uno no se pone a sacar fotos. Aparte, esa noche se cayó el sistema. Yo tenía el celular agotado. No tenía forma de comunicarte con Y nadie. no tenía un celular de esos que se usan ahora. Tenía, no me acuerdo si era un J1 de los de viejos, los primeros que salieron. Tenía cámara, sí. Pero en ese momento no me iba a poner, voy a ir a cargar el cargador, el celular para... No, lo primero que hice fue a ver los chicos. Claro. Y después ni bola le di eso. Creo que la semana entera ni bola le di al celular. Ni bola le di al celular. Era Claro, sí, solo en esa limpiar, situación. solo limpiar para que mis hijas vuelvan de vuelta a mi casa. Pero estuvimos un mes en la casa de mi suegro viviendo. En el piso. A mí mi suegro, bueno, me dio la cama, como yo estaba embarazada, me dio la cama. A las nenas durmiendo en el piso. Todos amontonados. Hasta que pude conseguir colchones, que vino un camión, creo que después de 15 días vino un camión y fui corriendo, y ahí me dieron 2 colchones y unas frazadas. Y ropita para el bebé. Me dieron una frazada, un acolchado para el bebé, ropita, me habían preguntado qué iba a tener, le dije que iba a ser un varón, me dieron cosas, pañales, era la única embarazada creo en esa fila,
Claro. Me llamaron a mí y me dieron todas esas cosas. Y me ayudaron hasta mi casa, porque yo tuve como 2 cuadras, que pasó el camión y yo fui. Claro. Con el otro pibe que me estaba ayudando a mí, que fue el que ayudó a mi marido, me ayudó y ellos mismos me ayudaron a traer los colchones, la frazada, me dieron mercadería, me dieron cosas de limpieza, eh, cosas de higiene, todas esas cosas me dieron. Pero después de cuántos días me dieron un colchón. Claro. Así que después, bueno, terminé de acomodar, limpié, pero limpiaba esa casa todos los días, todos los días. Era el olor impresionante. Y bueno, trataba de pensar en las nenas y encima embarazada y tuve el 25 de abril tuve. Claro, 20, 20 y pico de días después. Sí, el 25 de abril tuve el nene. Así que bien, después bien, pudimos salir adelante, pero eso de que no te olvidas más, lo que pasaba ese día no te lo olvidas nunca más. Aparte pensaba también en mis hermanas que estaban a media cuadra, a una cuadra, Claro. que ellas también todas tenían chicos, que no sabía qué les había pasado. También mi hermano que tenía justo las nenas chiquitas. Claro. Fue todo que te haces la cabeza esa noche de pensar cosas malas, pero porque es verdad, no, no te pones a pensar cosas lindas en ese momento. Claro. En tu familia, en tus hijos, que si te vas a morir. Y lloraba, rezaba, le pedía a Dios toda la noche pensando que lo íbamos a morir, porque el agua cada vez subía más a la casa. Era una casa de alto, alcanzó llegar justo al ras de la ventana, arriba. Un montón. Un montón. Nosotros estábamos 2 pisos arriba Claro. y veía como la gente lloraba y gritaba. Y yo peor me ponía porque no sabía si mis hijas estaban bien, mis hermanas, todo bien. Y al otro día, bueno, al salir corriendo a ver mis hijas nada más. Pero mis hijas a veces por ahí llueve un poco y ya miran el zanjón ellas mismas, ya miran el zanjón. ¿Y cuántos años tenían? Una creo que tenía 4 años, 4 o 5 años, y la otra tendría como 6, 7 años, o Eran 7, chiquitas. 8, sí, eran chicas, sí. ¿Y se eran- acuerdan de ese día? No, ¿sabes qué no? No, les No, quedó como el miedo, pero no saben de no, dónde. no. Claro. Por ahí si les preguntás, por ahí se acuerdan, por ahí, pero Claro, no lo tienen muy no lo presente. tienen muy presentes Bueno, ella. les vino bien la edad, o sea, al ser chiquita como que Claro, como que se les no se olvidaba. acuerdan bien. Pero aparte ya no es que vieron todo. Claro, no, solo hasta el Ellos momento vieron que en se momentos que bajan. el agua los llevaba a las rodillas nomás y después ya no vieron nada más. Claro, Por un lado mejor, claro, porque ellas no vieron nada de todo lo que pasó. Solo yo porque yo las alcancé a sacar. claro. Así que ellas no vieron nada. Al otro día nomás vieron todo el Claro, lo que desastre, quedó, pero lo que no el quedó. momento. Sí, ¿Y cuánto sentís que tardó el barrio, tus vecinos y vos en recuperarse de eso, de lo que fue la inundación? y yo hasta ahora, yo llueve y el zanjón ya empieza a crecer y yo ya estoy pensando si me voy o no. Claro, Es que eso no te lo vas a olvidar más, no, no te lo no, olvidas más, te marca de por vida. no te lo olvidas más, que no te lo vas a olvidar más.